Bueno, yo les voy a dar el tema de diabetes, diagnóstico y tratamiento y sus complicaciones agudas. Bueno, la diabetes, el término se describe, va a describir enfermedades del metabolismo anormal de los carbohidratos que se van a caracterizar por hiperglucemia. Este se va a asociar con un deterioro relativo o absoluto en la secreción de insulina, junto con diversos grados de resistencia a la acción de la insulina. La vamos a clasificar en distintos tipos. La diabetes tipo 1, en la que hay destrucción de las células beta pancreáticas de los islotes que conducen a deficiencia absoluta de insulina. Aquí pues esta va a estar puede estar mediada por anticuerpos. La diabetes tipo 2, que es la más común en la población adulta, va a estar caracterizada por grados variables de resistencia a la insulina, menor secreción de la misma y una mayor producción de glucosa. Esta pues va a tener influencias tanto genéticas como ambientales. Y otros tipos de diabetes es la diabetes monogénica, que es la única conmutación genética, la diabetes neonatal, la diabetes del adulto en jóvenes, que son las MODI, la diabetes secundaria, que es por complicación de otras enfermedades como enfermedad de Cushing, acromegalia, pancreatitis o por uso de algunos medicamentos como los corticosteroides. Y la diabetes gestacional, que es intolerancia a la glucosa reconocida durante el embarazo, que no es claramente manifiesta. Bueno, aquí vienen unas preguntas. ¿En un paciente que debuta con cetoacidosis es indicativo de diabetes tipo 1? ¿Alguien que quiera responder? Falso. Exacto, es falso. Si bien se sabe que la cetoacidosis puede ocurrir en presencia de una deficiencia completa de insulina, ya no es una característica típica de la diabetes tipo 1. Algunos pacientes la desarrollan en determinadas circunstancias, como por ejemplo en diabetes tipo 2, en infección grave o alguna otra enfermedad que predisponga a la cetosis. Por lo tanto, pues no va a ser un indicador absoluto de que el paciente tenga diabetes tipo 1. ¿Cuándo se debe hacer medición de anticuerpos para diferenciar el tipo de diabetes? Todas. Exacto. En todos los pacientes que tengan alguna de estas características, se ha visto que se debe de realizar un screening para ver si no, para hacer la diferencia, sobre todo porque actualmente pues ya se ve la diabetes a corta edad y es difícil diferenciar entre cada uno de los tipos de diabetes y pues hizo una revisión de las características clínicas en pacientes adultos que inicialmente no requirieron insulina, pero dieron positivo en anticuerpos anti-GAT. Pues desarrolló una herramienta para identificar a los pacientes con diabetes recién diagnosticada que deberían considerarse para la prueba de anticuerpos. Dentro de las características, pues fue la edad de inicio menor de 50 años, síntomas agudos, un índice de masa corporal menor de 25 y antecedentes personales o familiares de enfermedad autoinmune. ¿Qué anticuerpos se utilizan para la detección de diabetes tipo 1? En donde dice insulina, te refieres anticuerpos antiinsulina, ¿verdad? Sí, sí, todos son anti. Ok. Pues la mayoría se usan. Sí, son Se todas usa, las son todas esos son anticuerpos para detección de diabetes tipo 1, pero a veces por el costo no se realizan todos, entonces la presencia de 2 o más positivos ya puede suponer que el paciente tiene diabetes tipo 1.
Dentro de la epidemiología, pues la prevalencia de diabetes en el país pasó de 9.2% en el 2012 a 9.4% en el 2016. Las mujeres son las que reportan mayores valores de diabetes, de 10.3%, que los hombres, en aproximadamente en 8.4%, y la mayor prevalencia se ha observado entre los 60 y los 69 años. En hombres del 27.7% y en mujeres del 32.7%, así como el de los 70 a los 79 años en un 29.8%. El 87.7% de los adultos con diabetes reciben tratamiento para controlar la misma, y las complicaciones reportadas por los adultos diabéticos fueron principalmente visión disminuida en el 54.5%, daño a la retina en el 11.2%, pérdida de la vista en el 9.9% y úlceras en el 9.1%. Las amputaciones se observan en el 5.5%. En los adultos mayores, pues la mayoría, más del 90%, va a ser debido a diabetes tipo 2, y la prevalencia del 33% en mayores de 65 años, y cerca del 50% a esta edad cumplen criterios de prediabetes. La mayor incidencia de nuevos diagnósticos es entre los 65 y los 79 años, y se estima que la prevalencia aumente con el envejecimiento poblacional. También son más susceptibles a complicaciones, y 50% cursan con nefropatía diabética, con albuminuria y disminución de la tasa de filtrado glomerular, y tienen pues 10 veces más riesgo de amputación. En los pacientes en los que hay que hacer un tamizaje, un screening para diabetes, que pudieran tener factores de riesgo, son pacientes adultos con índice de masa mayor de 25 kilos por metro cuadrado o mayor de 23 por metros cuadrados en pacientes asiáticos y con factores de riesgo adicionales. Dentro de los factores de riesgo adicionales están la inactividad física, familiar de primer grado con diabetes, raza o etnia de alto grado, como afroamericanos, latinos, nativos americanos, asiáticos, habitantes de islas del Pacífico, mujeres que han concebido recién nacidos con un peso más de 4 kilos o fueron diagnosticadas con diabetes gestacional, hipertensión más de 140/90 o en tratamiento ya de hipertensión, HDL menor de 35 o triglicéridos mayor de 250, mujeres con síndrome de ovario poliquístico u otras condiciones asociadas a resistencia a la insulina, como la obesidad o la acantosis nigricans, e historia de enfermedad cardiovascular. La evaluación pues, se hace a partir de los 45 años, y posteriormente, si son normales las pruebas a esa edad, se realizan cada 3 años. En pacientes que son prediabéticos, en esto se debe de evaluar cada año, hacer el screening. Y bueno, los criterios diagnósticos para prediabetes de la ADA es una glucosa en ayuno de 100 a 125 o una glucosa plasmática a las 2 horas de 140 a 199 miligramos sobre decilitro durante una prueba oral de tolerancia a la glucosa. Esta debe ser realizada con una carga de 75 gramos de glucosa disuelta el agua, o también se puede hacer con la hemoglobina glucosilada entre valores de 5.7 a 6.4%, se considera prediabetes. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de diabetes tipo 2? La 1. Exacto. Ahorita vamos a ver los criterios diagnósticos, pero de cada uno se deben de realizar, si hay dudas, se deben de realizar 2 resultados anormales de la misma prueba, es decir, ya sea en ayuno, tolerancia a la glucosa o hemoglobina glucosilada, o 2 muestras separadas, es decir, hemoglobina, por ejemplo, hemoglobina glucosilada y glucosa en ayuno, que salgan anormales. Si hay síntomas y la glucosa pues si está elevada, no es necesario hacer 2 pruebas para la detección de diabetes. Pues el diagnóstico se basa principalmente en la clínica
y en las pruebas de laboratorio, los criterios diagnósticos. Los signos y síntomas pues son signos asociados a hiperglucemia, como poliuria, polidipsia, polifagia, astenia, dinamia y pérdida de peso. Generalmente los pacientes cuando tienen diabetes, pues la mayoría cursan durante un periodo de tiempo asintomáticos. Y pues en el paciente anciano generalmente tienen un curso asintomático con clínica insidiosa y atípica, y la manifestación más habitual en estos pacientes es el deterioro funcional. Puede deberse a aparición o agravamiento de síndromes geriátricos y mayor vulnerabilidad a otras comorbilidades. Los criterios diagnósticos de la ADA es una glucosa plasmática en ayunas mayor de 126 miligramos sobre decilitro, y el ayuno se va a definir como la ausencia de ingesta calórica durante al menos 8 horas, o una glucosa plasmática de 2 horas mayor de 200 miligramos sobre decilitro. Durante una prueba de tolerancia a la glucosa, la prueba debe realizarse según la OMS, utilizando una carga de glucosa que contenga el equivalente de 75 gramos de glucosa anhidra disuelta en agua, y posterior a las 2 horas se toma la glucosa, y esta debe ser mayor de 200 para establecer el diagnóstico. Una hemoglobina glucosilada mayor de 6.5%. Esta prueba debe realizarse por el método que esté certificado por el Programa Nacional de Normalización de Glicohemoglobina, y debe estar estandarizado por el ensayo de control y complicaciones de diabetes. También se puede hacer el diagnóstico en un paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia, que fue los que mencioné hace ratito, o con crisis hiperglucémica y una glucosa al azar mayor de 200 miligramos sobre decilitro. Como les había mencionado, todas tienen un asterisco, ya que estas, si no hay una hiperglucemia evidente, el diagnóstico requiere 2 resultados de las pruebas anormales de la misma muestra o de 2 de estas pruebas separadas. En caso de que sí haya síntomas y la glucosa esté elevada, pues ya no es necesario hacer 2 de las pruebas. ¿Cuál sería el tratamiento inicial en diabetes tipo 2? Cambios en el estilo de vida en todos. La 1. Sí. Sería pues la primera. Generalmente se dice que en pacientes que pudieran tener un compromiso a modificar el estilo de vida, pudieran estar nada más con terapia nutricional y ejercicio durante 3 meses, y posteriormente evaluar si requieren tratamiento farmacológico. Pero bueno, generalmente no sucede. Bueno, el tratamiento debe ser un tratamiento integral. Se debe de educar al paciente sobre la diabetes en cuanto a la autovigilancia, la administración de insulina, la prevención y el tratamiento de la hipoglucemia, los cuidados de la piel y los pies, y actividades modificadoras de los factores de riesgo, como es el ejercicio y la dieta. Cambios en el estilo de vida es la primera línea de tratamiento para hiperglucemia. Se debe educar al paciente para la pérdida de peso, aproximadamente un 7%. La dieta se recomienda rica en proteínas y energía para la prevención de malnutrición. Evitar dietas restrictivas y limitar el consumo de azúcares libres. La actividad física se recomienda ejercicio aeróbico de 150 minutos a la semana, y pues este va a ser útil para disminuir la glucosa plasmática y aumentar la sensibilidad a la insulina. En pacientes que pueden realizarlo, el ejercicio debe ser moderado, de intensidad moderada. Y bueno, los objetivos a determinar con el control de diabetes son una hemoglobina glucosilada menor al 7%,
en pacientes sanos y jóvenes de 6 al 6.5%. En pacientes mayores, comórbidos y propensos a hipoglucemia, se puede ser menos estricto y tener una hemoglobina glucosilada de 7.5 al 8%, una glucosa preprandial del 80 a 130 miligramos sobre decilitros, glucosa postprandial de menor de 180, una presión arterial de menor de 140 a 90 y en jóvenes menor de 130 a 80, colesterol LDL menor de 100 miligramos sobre decilitro y menor de 70 si hay antecedente de enfermedad cerebrovascular o cardiovascular, colesterol HDL más de 40 en hombres y más de 50 en mujeres, triglicéridos menor de 150 miligramos sobre decilitro, abandono del hábito tabáquico y un índice de masa corporal menor de 25 kilos por metro cuadrado. En el tratamiento en el adulto mayor, el screening es en mayores de 65 años con glucosa en ayuno o hemoglobina glucosilada cada 2 años. En caso de prediabetes, se debe obtener una glicemia 2 horas posterior a carga de glucosa y no se recomienda el uso de metformina como prevención en prediabéticos. También se recomienda el screening cognitivo con el Minimental, el Montreal, al momento del diagnóstico y cada 2 a 3 años, y en caso de que haya queja cognitiva debe ser anual. Esto se realiza ya que si el paciente tiene algún deterioro cognitivo, pues también va a implicar que tenga un control no tan adecuado de su glucosa por la administración de insulina o la toma de medicamentos. El tratamiento inicial es con metformina y cambios en el estilo de vida. Se debe evitar en pacientes con disminución de la tasa de filtrado glomerular menor a 30 o intolerancia gastrointestinal. En pacientes que no se logra el objetivo, se recomienda agregar otro agente hipoglucemiante vía oral o inyectable. Se deben evitar las sulfonilureas y las glinidas por el riesgo de hipoglucemia. La hipertensión arterial igual se debe monitorear, esta debe ser menor de 140 a 90 y la primera línea de tratamiento en adultos mayores son los YECAS o los ARAS. Y la hiperlipidemia se deben de tratar con estatinas, se debe realizar un perfil lipídico anual y en caso de triglicéridos mayor de 500 se pueden utilizar aceite de pescado o fibratos. Y bueno, se debe de evaluar al paciente adulto mayor en base a sus características. Se va a definir en 3 grupos y se debe de individualizar las metas de hemoglobina glucosilada por grupo para igualmente individualizar las metas si van a ser mayores o si podemos ser un poco más estrictos con los pacientes. En el grupo 1 es el paciente con adecuada salud, que no tiene comorbilidades o con 1 a 2 enfermedades crónicas que no sean diabetes y que no tenga condiciones que afecten sus actividades de la vida diaria o que sean menor a una las actividades de la vida diaria que estén afectadas. Después se evalúa si se deben usar drogas que pueden causar hipoglucemia como insulina, sulfonilurea o glinidas. Si no se utilizan las metas, la glucosa en ayuno, la meta va a ser de 90 a 130 miligramos sobre decilitro en estos pacientes. Si antes de acostarse de 90 a 150 y una hemoglobina glucosilada de menos de 7.5%. Si sí se utilizan, la glucosa en ayuno va a ser de 90 a 150 y al acostarse de 100 a 180 con una hemoglobina glucosilada mayor de 7 o 7.5. En caso del grupo 2, es el grupo con salud intermedia, que tiene 3 o más enfermedades crónicas que no sean diabetes y cualquiera de los siguientes, como deterioro cognitivo moderado
o demencia en etapas tempranas que tengan afectación de más de 2, mayor o igual a 2 actividades instrumentadas de la vida diaria. Y aquí las controles es en caso de que no se utilicen estas drogas, glucosa en ayuno de 90 a 150 y al acostarse de 100 a 180 miligramos sobre decilitro con una hemoglobina glucosilada menor al 8%. En caso de que sí se utilicen, de 100 a 150 y al acostarse, esto en ayuno, al acostar de 150 a 180 con una hemoglobina glucosilada mayor del 7.5 y menor del 8%. En caso del grupo 3, que es con salud pues ya pobre o baja, puede ser cualquiera de los siguientes. Enfermedades ya terminales, demencia moderada a severa, que tenga problemas con más de 2 actividades de la vida diaria o que ya pues tenga, que tenga que ser cuidado por una enfermera o esté en alguna residencia o asilo. Aquí las metas en ayuno van a ser de 100 a 180, al acostarse de 110 a 200 y con una hemoglobina glucosilada menor al 8.5%. Y en caso de que se utilicen hipoglucemiantes, glucosa en ayuno de 100 a 180, al acostarse de 150 a 250 miligramos sobre decilitro y mayor al 8%, pero menor al 8.5% serían las metas de hemoglobina glucosilada en caso de que se utilicen hipoglucemiantes. Esto, como ven, las metas en caso que se utilicen hipoglucemiantes son un poco más permisivas, esto por el riesgo de que pudieran presentar pues hipoglucemia. ¿Qué fármacos se recomendaría en un paciente diabético con enfermedad cardiovascular aterosclerótica? Pues los indicados serían los SGLT2, pero no los tienes ahí. Uno. Sí, son los GLP-1. Cuando se comparó con placebo, los agonistas del receptor de glucagón, como liraglutida, semaglutida y dulaglutida, demostraron resultados ateroscleróticos cardiovasculares y renales favorables. También, como dijeron, los SGLT2 también se utilizan, pero más en pacientes con insuficiencia cardíaca y tienen mucho mayor de efectos favorables a nivel renal. En un paciente con insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, ¿qué fármaco recomendaría? Exacto, la 1 y 2 son correctas, pero la que más se recomienda en pacientes con insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, es decir, con albuminuria, excreción más de 300 miligramos al día en orina de albúmina y una tasa de filtrado menor de 60 pero más de 30, se prescriben una dosis baja de inhibidor de SGLT2. Y pues tienen estos también pues es importante considerar que tienen mejor eficacia glucémica con una tasa de filtrado glomerular menor de 45 mililitros por minuto, y en este contexto puede ser necesario un agente alternativo o adicional para lograr los objetivos glucémicos como los receptores del GLP-1, que pudieran ser una alternativa, ya que el beneficio no está relacionado con la tasa de filtrado glomerular. Pero sí, de primera sería el SGLT2.
¿Cuál es el único inhibidor de la dipeptidilpeptidasa que no requiere ajuste renal? Sí, la 2. La Linagliptina. linagliptina es el único que no requeriría. ¿Cuáles son las indicaciones para el tratamiento inicial con insulina? Todas las anteriores, las 4. Sí. Cualquiera de estas, como hiperglucemia grave, es decir, glucosa aleatoria constante mayor de 300, hemoglobina glucosilada mayor al 10% o glucosa en ayuno más de 250, hiperglucemia sintomática o grave con cetonuria e insuficiencia pancreática, es decir, ante una diabetes secundaria, son indicaciones para iniciar el tratamiento con insulina y bueno, en diabetes tipo 1 también. Bueno, dentro del tratamiento, la terapia farmacológica debe de iniciarse junto con la modificación del estilo de vida, centrándose en la dieta y otros factores que contribuyen a la hiperglucemia. La pérdida de peso y el mantenimiento de la pérdida de este son la base de toda terapia eficaz para la diabetes tipo 2. Y en pacientes con hemoglobina glucosilada, o en el nivel objetivo por encima, más de 7.5 a 8%, la terapia farmacológica pues debe iniciarse al momento del diagnóstico. Solamente, como había mencionado, en pacientes con compromiso a realizar cambios en el estilo de vida, se puede esperar 3 meses para iniciar la terapia farmacológica. En caso de que no toleren la metformina o haya contraindicaciones, pues se debe de elegir el hipoglucemiante guiada por las comorbilidades del paciente, en particular de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o enfermedad renal crónica albuminúrica. Y pues en pacientes que predominan la enfermedad cardiovascular aterosclerótica se prefieren agonistas del receptor GLP-1, como liraglutidas, semaglutida y dulaglutida en pacientes con insuficiencia cardíaca o enfermedad renal cardiovascular con albuminuria. Cuando la tasa de filtrado sea menos de 60 pero más de 30, se utilizan dosis bajas de SGLT2, que es el transportar 2,2-sodioglucosa, pero estos pues tienen una eficacia con tasa de filtrado glomerular menor de 45. Y bueno, dentro de los medicamentos están pues la insulina, que puede causar hipoglucemia, el uso en pacientes con enfermedad renal crónica. En estadios 3 a 5 hay disminución del aclaramiento, mayor riesgo de la hipoglucemia y es posible que sea necesario ajustar dosis y se puede considerar administrar insulina de acción rápida postprandial debido a la gastroparesia. El uso en pacientes con enfermedad cardiovascular puede empeorar la retención de líquidos cuando se usa con tiazolidinedionas y debe evitarse la hipoglucemia debido a posibles arritmias y accidentes cerebrovasculares. La metformina, pues su principal efecto adverso es la intolerancia gastrointestinal. Este no causa hipoglucemia, pero puede causar deficiencia de vitamina B12. En casos de enfermedad renal crónica, reducir la dosis a 100 miligramos al día si la tasa de filtrado es menor de 45. Y en caso de que la tasa sea menor a pues no se debe de comenzar la metformina. Se debe de tener su uso en tasa de filtrado glomerular menor a 30. Y se debe igualmente suspenderse si se aumenta el riesgo de lesión renal aguda, por ejemplo, si el paciente tiene sepsis, shock, hipoxia, o si se va a utilizar algún contraste o está hipotenso. En enfermedad cardiovascular puede ser beneficioso en pacientes con enfermedad de las arterias coronarias y se debe de evitar su uso en pacientes con insuficiencia cardíaca para evitar acidosis láctica. Esto en caso que sea grave.
Las sulfonilureas pueden causar hipoglucemia, aumento de peso y el caso de pacientes con enfermedad renal crónica, la gliburida se debe evitar en casos de tasa de filtrado menor de 60, glimepirida en caso de tasa de filtrado menor a 30 y glipizida usar con precaución si la tasa de filtrado es menor a 30. Puede causar hipoglucemia, por lo tanto debe evitarse debido a las posibles arritmias y también accidentes cerebrovasculares. Las glinidas pueden causar hipoglucemia, puede ser útil para personas que se saltan comidas. En uso en pacientes con enfermedad renal crónica, la nateglinida se debe suspender si la tasa es menor a 60, pero esta sí puede utilizarse si el paciente está en diálisis. La repaglinida se debe utilizar con precaución si el paciente tiene una tasa de filtrado menor a 30. Como mencioné, puede causar hipoglucemia, arritmias y también accidente cerebrovascular. Las tiazolidinedionas no causan hipoglucemias, puede aumentar el riesgo de fracturas, también de retención de líquidos y puede causar aumento de peso. No es necesario ajustar estos medicamentos a dosis renal, aunque pues sí puede provocar retención de líquidos y las fracturas. Se ha demostrado que la pioglitazona reduce la mortalidad por enfermedad cardiovascular, pero puede empeorar, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca por la retención de líquidos. Los inhibidores de la DPP-4 no causan hipoglucemia. El uso en enfermedad renal crónica, por ejemplo, la sitagliptina sí requiere ajuste renal de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. El único pues, que no requiere ajuste renal es la linagliptina y se ha demostrado que la saxagliptina aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca. En cuanto a los inhibidores de SGLT2, no causan, estos tampoco van a causar hipoglucemia. La empaglifosina se ha visto que puede reducir los eventos cardiovasculares y la progresión de la enfermedad renal crónica. Los eventos o los efectos de depresión de volumen son más comunes en pacientes mayores. Y con canagliflozin puede aumentar el riesgo de fracturas. También se ha asociado a mayor riesgo de amputaciones de dedos y pies. Y bueno, en cuanto al uso en pacientes con enfermedad renal crónica, sí requieren ajuste de la dosis renal y la canaglifosina y la dapagliflozina se ha asociado con insuficiencia renal crónica, aguda, perdón. Se ha demostrado que la empaglifosina y la canaglifosina reducen los eventos cardiovasculares adversos importantes y la insuficiencia cardíaca congestiva. En cuanto a los agonistas del receptor GLP-1, estos tampoco causan hipoglucemia, pueden causar efectos secundarios gastrointestinales y en el uso de pacientes con enfermedad renal crónica, la exenatida con una tasa de filtrado glomerular menor de 30 se debe evitar su uso. En caso de liraglutida, dulaglutida y semaglutida no es necesario ajustar la dosis y no es necesario. Se ha demostrado que pueden, que liraglutida y semaglutida reducen los principales eventos adversos de enfermedad cardiovascular. La bromocriptina pues puede causar náuseas, no causa hipoglucemia y se debe utilizar con precaución en enfermedad renal crónica. Y colesevalam puede causar efectos secundarios gastrointestinales, no causa hipoglucemia y tampoco es necesario ajustar la dosis renal, pero pues se dispone de datos limitados. ¿Cuál es la dosis inicial de insulina recomendada en un paciente con diabetes tipo 2? Sí, se puede iniciar con 10 unidades al día o por kilo de peso, 0.2 unidades de kilo al día. Obviamente, esto es en caso de que un paciente esté
con cifras de glucosa elevadas, pero que no tenga tanto descontrol. En otros casos, pues se puede aumentar la dosis. Ujú. Y bueno, las indicaciones para iniciar el tratamiento de insulina fue las que vimos en la pregunta. Hiperglucemia severa al momento de la presentación, es decir, hiperglucemia sintomática o grave con cetonuria, hiperglucemia grave en ayunas mayor de 250 o hemoglobina glucosilada mayor al 10%, aleatoria mayor de 300, dificultad para distinguir el tipo de diabetes, en caso de insuficiencia pancreática, o también en caso de hiperglucemia persistente con agentes orales, en el caso también de diabetes tipo 1, tipo 1, perdón. Los tipos de insulina se clasifican de acuerdo a su acción. Los de acción ultra rápida están la Lispro, Aspar, Lulicina. Los de acción rápida, la insulina regular. De acción intermedia, la NPH. De acción prolongada, Glargina y Detemir. Y hay las premezclas, por ejemplo, 70% NPH, 30% regular. También está el 70% de Aspart protamina con 30% de Aspart, 75% de Lispro protamina y con 25% de Lispro. De acuerdo a cada una de ellas, pues va a ser el inicio de acción aproximado, el efecto pico y la duración aproximada de la acción. Por ejemplo, las ultrarrápidas como Lispro o Aspart, su inicio de acción es de 3 a 15 minutos, con efecto pico de 45 a 75 minutos y su duración aproximada de la acción es de 2 a 4 horas. La insulina regular, su inicio de acción aproximado es de 30 minutos, su efecto pico es de 2 a 4 horas y su duración aproximada de acción es de 5 a 8 horas. En cuanto a la NPH, su inicio de acción es a las 2 horas, su efecto pico es de 4 a 12 horas y su duración aproximada de acción es de 8 a 18 horas, con una duración de acción habitual de alrededor de 12 horas. En cuanto a la insulina glargina, esta tiene un inicio de acción a las 2 horas, con efecto pico, pues no tiene un efecto pico y su duración aproximada es de 20 a más de 24 horas. La insulina Detemir es de 2 horas su inicio de acción, su efecto pico es de 3 a 9 horas y su duración de acción de 6 a 24 horas. Este pues va a depender de la dosis. Y pues a dosis más altas la duración es más prolongada y pues menos variable. La protamina Lispro, su inicio de acción aproximado es de 2 horas, su efecto pico es a las 6 horas y su duración aproximada de la acción es de aproximadamente 15 horas. Y la insulina de Gludec, su inicio aproximado de acción es a las 2 horas, su efecto pico no tiene un efecto pico y la duración aproximada de la acción es mayor de 40 horas. Y bueno, aquí está un algoritmo de cómo se debe de iniciar y ajustar la insulina en diabetes tipo 2. Se debe de iniciar con insulina de acción intermedia al acostarse o insulina de acción prolongada al acostarse o durante la mañana. Las de larga duración, pues como no hay pico ni se puede, ya sea precena o predesayuno, esto va a ser en base de las preferencias del paciente y se puede iniciar con 10 unidades o 0.2 unidades por kilo. Posteriormente se debe estar checando la glucosa en ayuno diariamente. Incrementar la dosis, generalmente se incrementan 2 unidades cada 3 días hasta que los niveles de glucosa estén dentro de las metas, que la meta sería de 80 a 130 miligramos sobre decilitro en ayuno. Y se pueden hacer incrementos de las dosis un poco más grandes, por ejemplo, 4 unidades cada 3 días, si la glucosa en ayuno está en más de 180 miligramos sobre decilitro.
En caso de que ocurra hipoglucemia o la glucosa en ayuno sea menor de 80, se debe de reducir la dosis al acostarse 4 unidades o el 10% de la dosis de insulina, lo que más se le acomode al paciente y al médico. En caso de que la hemoglobina glucosilada sea mayor del 7% después de 2 a 3 meses, si esta no es mayor al 7%, pues se debe continuar el régimen y se debe checar la hemoglobina glucosilada cada 3 meses. Si sí está alterada, pero por ejemplo la glucosa en ayunas está dentro de los límites, que es de 80 a 130, se debe checar la glucosa predesayuno, precena y antes de acostarse. Dependiendo del resultado, se puede agregar una segunda inyección de insulina o que se puede empezar con 4 unidades y ajustar cada 2 unidades cada 3 días hasta que la glucosa esté en rangos normales. Y aquí hay, por ejemplo, si la glucosa predesayuno está fuera de rangos, se puede añadir insulina de acción rápida en el desayuno. O si la glucosa precomida está fuera de rangos, se puede agregar NPH en el desayuno o insulina de acción rápida en la comida. En caso de que antes de acostarse la glucosa esté fuera de rangos, se puede añadir insulina de acción rápida en la cena y se vuelve a checar la hemoglobina glucosilada. Si esta sigue siendo mayor al 7% después de 3 meses, se debe de rechecar los niveles de glucosa, precomidas, y si están fuera de rangos, puede ser necesario la adición de otra inyección de insulina. Y si esta continúa aún fuera de rangos después de otros 3 meses, se debe de checar los niveles de glucosa 2 horas postprandiales y ajustar la insulina de acción rápida preprandial. En caso de que ya haya un control con una hemoglobina glucosilada menor al 7%, pues ya nada más se hace el régimen normal y se checa cada 3 meses la hemoglobina glucosilada. Y obviamente pues diariamente la glucosa en ayuno. Y bueno, este es un esquema en el que se utiliza para el tratamiento de diabetes. Pues la primera línea es con metformina y cambios en el estilo de vida. Y ya posteriormente, en caso de que el paciente tenga intolerancia o alguna contraindicación para el uso de metformina, se va a basar la elección del hipoglucemiante en base a sus antecedentes cardiovasculares o si tiene enfermedad renal crónica, y fue lo que ya habíamos mencionado anteriormente, para que después repasen en este cuadro. También se puede basar en, por ejemplo, si queremos minimizar la hipoglucemia, en caso de que el objetivo sea minimizar la ganancia de peso o promover la pérdida de peso, se pueden utilizar cualquiera de estos, como el GLP-1 o el SGLT2, o si el caso es que no queremos, si el problema es el costo de los medicamentos, pues generalmente en vez de usar, se pueden usar tiazolidinedionas o sulfonilureas. Bueno, y ahora vamos a ver las complicaciones agudas de diabetes. ¿Cuál es la triada para diagnosticar cetoacidosis diabética? La 3. 3. 3. Exacto.
¿Cuál es la triada de estado hiperglucémico hiperosmolar? Dos. La 3, ¿no? La 2. Es deshidratación, osmolaridad elevada y hiperglucemia severa. ¿Cuál es el factor precipitante más frecuente en cetoacidosis diabética? La 3. La 1. Las infecciones se ha visto que son el factor precipitante más frecuente. Los factores precipitantes de estado hiperglucémico hiperosmolar. Tres. Momento. Bueno, Pues Todas. todas pudieran ser factores precipitantes, pero las más comunes se ha visto que siguen siendo las infecciones pulmonares. ¿Qué hallazgos en la exploración física se asocian con cetoacidosis diabética? uno. Sí, Uno. deshidratación, respiración de Kussmaul, cambios en el estado mental, hipotensión, taquicardia y aliento rancio son características. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de cetoacidosis diabética? 3. 3. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de estado hiperglicémico hiperosmolar? 4. Y glucosa mayor de 600, cetonas pueden estar pequeñas ausentes, un pH más de 7.3, bicarbonato mayor de 18. La característica es la osmolaridad mayor de 320 y el anión GAP puede estar variable. ¿Cómo se trata la cetoacidosis diabética? 1. Sí. Deben de hacer todas estas intervenciones para el tratamiento de cetoacidosis, que es resucitación con líquidos, tratamiento con insulina, monitorización estrecha y corrección de desequilibrios electrolíticos y el tratamiento de la causa precipitante. Al pasar de insulina IV a subcutánea debemos recordar. La 2. La 2. La insulina pues debe administrarse antes de suspender la insulina IV. Esto 1 a 2 horas antes para alcanzar niveles óptimos en sangre de insulina para que no haya un rebote y que vuelva a iniciar el cuadro. Bueno, la cetoacidosis diabética se va a definir por esta triada que es hiperglicemia, acidosis metabólica y cetonemia. El estado hiperosmolar se da... se define como hiperglucemia severa. Aquí la característica va a ser osmolaridad elevada y aquí va a haber también va a estar presente mayor deshidratación. También en la cetoacidosis diabética puede haber deshidratación, pero es más predominante en el estado hiperglucémico hiperosmolar. Dentro de los factores precipitantes en cetoacidosis diabética, se ha visto que las infecciones son el principal factor precipitante, aproximadamente en el 45%. La omisión de insulina es el segundo factor precipitante en el 20% y otras causas pues ya engloban el otro 20%, como el diagnóstico reciente de diabetes, uso de drogas o alcohol que pudieran precipitarlo. Y en cuanto al estado hiperglicémico hiperosmolar, las infecciones pulmonares representan el 40 al 60% y las urinarias del 5 al 16%. También se puede deber a mal apego al tratamiento, que es la segunda causa, y los eventos agudos como EBC, infarto agudo al miocardio o trauma también pueden precipitar un estado hiperglucémico hiperosmolar. Y bueno, el diagnóstico
se basa en los criterios para cetoacidosis y estado hiperglicémico hiperosmolar. En la cetoacidosis, pues se va a considerar leve, moderada y grave. Aquí la glucosa plasmática va a ser mayor de 250. Un pH, si es grave, menor a 7, moderada de 7 a 7.4 y leve de 7.25 a 7.3. En general, para cetoacidosis menor a 7.3 ya se considera. El bicarbonato sérico menor de 18 ya es cetoacidosis, leve de 15 a 18, de 10 hasta, menor de 15 hasta 10, moderada y grave, menor de 10. En caso de las cetonas en orina van a estar positivas. En caso de, también se puede medir las cetonas séricas. En caso de leve van a estar de 3 a 4 milimols, moderada de 4 a 8 milimol y grave más de 8 milimol por litro. La osmolaridad puede estar variable en cetoacidosis y la brecha aniónica va a ser elevada. Leve si es mayor de 10, moderada si es mayor de 12 y grave si es igual mayor de 12. Y también se va a caracterizar por alteraciones en el estado mental. En la leve, los pacientes pueden estar alerta, en la moderada, alertas o somnolientos, y en las graves pueden llegar a estupor o coma. Y el estado hiperglucémico hiperosmolar, la glucosa plasmática va a ser mayor de 600, con un pH arterial más de 7.3, bicarbonato más de 18. Las cetonas pueden estar ausentes o pueden presentarse en pequeñas cantidades en la orina. La osmolaridad va a ser mayor de 320. La brecha aniónica va a estar variable y el paciente igualmente cursa con alteración del estado mental, con estupor o coma. El tratamiento de la cetoacidosis, pues los objetivos van a ser restaurar el volumen intravascular, la prevención y o corrección de anormalidades electrolíticas y la corrección de acidosis e hiperglucemia. En cuanto a las soluciones, se debe de usar una solución al 0.9% para reemplazo del líquido inicial en la primera hora, de 1000 a 1500 mililitros. Esto en base a las guías ADA. Las guías británicas recomiendan 1000 mililitros en la primera hora, que son similares. Después de la primera, la velocidad y el total de líquidos se va a ajustar de acuerdo al estado hemodinámico del paciente y los electrolitos manteniendo entre 250 a 500 mililitros por hora. En los pacientes que tengan un sodio corregido normal o elevado, la concentración de la solución debe de cambiarse a 0.45% después de la primera hora. Esto en cuanto a la guía británica recomienda continuar con la solución normal. Y hay evidencia insuficiente de que las soluciones balanceadas mejoren el estado de cetoacidosis o que tengan que el estado de cetoacidosis rompa mucho más rápido. Esto también se debe de hacer este cambio, ya que si continuamos con la solución normal, pues puede resucitar en acidosis metabólica hiperclorémica y la inhabilidad de usar bicarbonato como un factor de resolución de la cetoacidosis diabética. Posteriormente se debe añadir solución glucosada cuando la glucosa en sangre se acerque a lo normal para permitir la infusión continua de la insulina a una velocidad suficiente para resolver la cetoacidosis y al mismo tiempo evitar hipoglucemias. Y pues se debe añadir la solución glucosada al 5% cuando la glucosa sea menor de 200, esto en base a la guía ADA, y en base a la guía británica se recomienda solución al 10% cuando la glucosa sea menor de 250. Y pues, pero no se han visto pues diferencias entre usar solución glucosada al 5 o al 10%.
Posteriormente se debe evaluar los electrolitos en un paciente con cetoacidosis diabética, pues va a tener un déficit de potasio corporal total que debe reponerse después de evaluar la función renal. En caso de que esté adecuada. La guiada recomienda 20 a 30 miliequivalentes de potasio por cada litro de solución cuando el potasio sérico, el potasio sea menor de 5.2. La guía británica recomienda 40 miliequivalentes por cada litro de solución cuando el potasio sea menor a 5.5. Como la insulina pues va a promover el ingreso del potasio intracelular, es recomendable que la insulina no debe de iniciarse si el potasio es menor de 3 porque pues va a empeorar la hipocalemia. Y el reemplazo de fosfato y bicarbonato no está recomendado. En cuanto a la insulina, pues no debe de iniciarse hasta que se inicie la resucitación con líquidos y la corrección de hipocalemia. Para iniciarla se debe de dar un bolo inicial de 0.1 unidades por kilo, seguida de una infusión basada en pesos de 0.1 unidades por kilo. En caso de que se utilice 0.14 unidades por kilo, aquí ya no es necesario administrar el bolo de insulina. Esto en cuanto a la ADA. La guía británica recomienda la infusión con 0.1 unidades por kilo por hora. Y cuando la glucosa ya sea menor de, bueno, el ajuste de la infusión de insulina, debe ajustarse en base a la glucosa en plasma. Si la glucosa en plasma no disminuye de 50 a 75 miligramos por decilitro del valor inicial en la primera hora, se debe de incrementar la infusión cada hora. Cuando la glucosa ya sea menor de 200, se debe de ajustar la solución de dextrosa o la insulina IV para mantener la glucosa entre 150 a 200 hasta la resolución de la cetoacidosis. Se debe continuar posteriormente con insulina basal o en caso de que el paciente ya se aplicara insulina en su casa, se debe de utilizar el régimen que él utilizaba. En caso de que el paciente no utilizara insulina o no sabemos qué régimen utilizaba, se puede iniciar a dosis de 0.25 a 0.3 unidades por kilo. Y pues el tercer paso es identificar y tratar la causa de la cetoacidosis y prevenir la recurrencia. Y bueno, este es el algoritmo que resume todo lo que dije para que lo chequen posteriormente. Y pues se deben de estar checando continuamente los electrolitos, pH y la glucosa después de que ya se cambió a solución glucosada cada 2 a 4 horas hasta la resolución del cuadro. También hay un régimen en cetoacidosis diabética que se puede hacer con insulina subcutánea de acción rápida. Los potenciales candidatos son paciente que esté alerta, que toleren los líquidos orales, que no tengan náusea ni vómito, que tengan un pH más de 7 y un bicarbonato mayor de 10. Las dosis de insulina de acción rápida es un bolo inicial de 0.3 unidades por kilo con un mantenimiento de 0.2 unidades por kilo cada 2 horas. Cuando la glucosa sea menor de 250 miligramos sobre decilitro, se puede cambiar a 0.05 a 0.1 unidades por kilo cada 2 horas hasta que se solucione la cetoacidosis. Los fluidos intravenosos y la reposición de potasio es igual que en el algoritmo de insulina IV. Y se continúa posteriormente, igual en el cambio, se continúa con la insulina, el régimen de insulina basal que el paciente ya tenía, o en caso de que no haya recibido insulina, pues se calcula 0.2 unidades por kilo.
Si el anion gap no disminuye en las próximas 12 horas con este protocolo, los pacientes deben de cambiarse a ya el régimen con insulina intravenosa. El tratamiento de estado hiperglicémico hiperosmolar es la corrección del déficit de volumen, la normalización de la hiperosmolaridad en plasma y la corrección de la hiperglucemia. Aquí el uso de líquidos es igual que en la cetoacidosis, se utiliza en la primera hora 1000 mililitros de solución salina al 0.9%. Posteriormente, después de la primera hora, se ajusta en base al estado hemodinámico y a los electrolitos para mantener entre 250 a 500. Igualmente, si el paciente tiene sodio corregido normal o elevado, se debe cambiar a 0.45%. Y la guía británica refiere que se debe ajustar cada hora la velocidad de la solución para mantener una disminución de glucosa de 70 a 100 miligramos decilitros por hora y una osmolaridad de 3 a 8 miliosmoles por kilo por hora es lo que debe descender. Se debe de cambiar a solución salina al 0.45 solo cuando haya una disminución de la meseta de la osmolaridad y de la glucosa en plasma, sea de acuerdo a lo que mencioné anteriormente. Se debe añadir solución glucosada, dextrosa al 5% cuando la glucosa disminuya menos de 300. Y la guía británica refiere se debe de añadir cuando sea menor de 250. Los electrolitos, igualmente como en cetoacidosis, si el potasio es menor de 5.2, se deben de administrar 20 a 30 miliequivalentes de potasio por litro de solución. En caso de que este sea menor de 3, pues se debe de parar no debe de iniciarse o se debe de parar la infusión de insulina. Igualmente no está recomendado el reemplazo de fosfato. Y en cuanto a la insulina, se debe de iniciar hasta después de iniciar la resucitación con líquidos y la corrección de la hipocalemia. Se inicia con 0.14 unidades por kilo o 0.1 unidades por kilo después de un bolo de 0.1 unidades por kilo. La guía británica aquí refiere que se debe iniciar a una dosis de 0.05 unidades por kilo por hora. Y se debe ajustar la dosis si la glucosa no disminuye de 50 a 75 miligramos por decilitro en la primera hora de glucosa, se debe aumentar la infusión cada hora. Si la glucosa es menos de 300, se debe ajustar con dextrosa o la infusión de insulina para mantener una glucosa entre 250 a 300. En caso de la guía británica, esta dice que se debe ajustar la infusión de insulina cada hora. Una unidad por hora para mantener una disminución de glucosa de menos de 90 miligramos por decilitro por hora. No debe bajar la glucosa de 180 a 270 miligramos sobre decilitro durante las primeras 24 horas del tratamiento. Y pues obviamente tratar la causa y prevenir la recurrencia del tratamiento. Y igual es el algoritmo con todo lo que ya mencioné, para que lo chequen más rápido. En cuanto a los criterios de resolución, de la cetoacidosis, es una glucosa menor de 200 más cualquiera de estos, que es un bicarbonato mayor de 15, un pH más de 7.3 y un anion gap menor de 12. La guía británica refiere pH mayor de 7.3 y una concentración de cetonas menor de 6.2.
El bicarbonato no está recomendado usarlo por la acidosis hiperclorémica si se utilizó solución al 0.9% durante todo el procedimiento. La resolución del estado hiperosmolar es pues una osmolaridad normal y un estado mental normal. Una vez la insulina intravenosa se debe descontinuar una vez que el paciente esté comiendo y tomando líquidos, pero en este caso en estado hiperosmolar, los líquidos intravenosos se pueden necesitar por mayor tiempo si la ingesta es inadecuada. Y ya. Muy bien, Dani, muy completa tu expo. Solo, bueno, para agregar un poquito, para la otra hay que checar las recomendaciones que tiene la ADA para los pacientes geriátricos, por lo que mencionabas de los GLP-1. Nosotros en geriatría no utilizamos los GLP-1 por los efectos gastrointestinales que tienen y porque pueden llegar a bajar mucho de peso al paciente. Entonces, para que lo chequemos, ¿sí? Sí, gracias. 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 Nos vemos mañana. Adiós, Dani, gracias. Gracias, bye.